Nuestro Dios nos ha venido mostrando la existencia de la rebelión contra la autoridad establecida en la familia, en el gobierno y en la iglesia. La rebelión ha generado problemas emocionales, mentales, físicos, espirituales y financieros, que además se acompañan de dolor, tristeza, abatimiento, depresión, cansancio, fatiga, desesperanza, angustias y más. Todo eso trae por consecuencia la rebelión del hombre en la familia, en el gobierno y en la iglesia. Nuestro Dios, que nos ama, para evitarnos estos problemas, puso a la humanidad bajo autoridad, bajo su autoridad, estableciendo autoridades delegadas que actúan en su nombre en diferentes niveles y extensión. Esto es lo que conocemos o hemos llamado cadena de autoridad, y que encontramos en todo lo establecido por Dios, la familia, el gobierno civil y la iglesia. Romanos 13, del 1 al 7, dice: sométase. Quiero que me hagan un énfasis cuando yo lo esté leyendo en lo que está resaltado en el texto. Sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido. Entonces, ¿quién se debe de someter? Toda persona. Seas americano, africano, asiático, del Medio Oriente, europeo, del norte, del sur, de donde seas, tienes que someterte a las autoridades que por Dios han sido establecidas. Y luego dice, ahora sí que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios quiere que entendamos que hay aspectos particulares en los que la rebelión se manifiesta y se pone en evidencia muy claramente. Si los comprendemos esos aspectos y aprendemos a manejarlos, podremos evitar caer en ese triste estado y posición que es la rebelión. La rebelión es un triste estado. Y es una posición en la que muchas personas se encuentran, familias y naciones se encuentran en rebelión. Por eso es que la rebelión y los aspectos que la rodean son principalmente los pensamientos, los razonamientos y las palabras. Los pensamientos, los razonamientos y las palabras, estos siempre serán de maldad en nosotros, a menos que seamos transformados por Dios en nuestro corazón. Quiere decir que la forma de pensar, los razonamientos que tenemos, y eso nos llevan a un estado de rebelión, y al final de cuentas la rebelión se manifiesta siempre con palabras. Por eso, a menos que seamos transformados en nuestro corazón, siempre vamos a caer en ese estado de rebelión. Estos tres aspectos, que son los pensamientos, los razonamientos y las palabras, debemos conocerlos e identificarlos, y una vez que lo hagamos, debemos de tratar con ellos
porque si no lo hacemos, hay muy pocas esperanzas de liberarnos de la rebelión. Tenemos que aprender a identificar pensamientos. Tenemos que empezar a identificar los razonamientos o argumentos que hacen que aquel pensamiento se afiance, y entonces una vez que se afiance a través de nuestros argumentos, entonces vamos a ir a caer en la rebelión. Hace 8 días les hablaba de esto con algunos ejemplos, y vemos que hay muy pocas esperanzas de liberarnos de la rebelión y de todas sus consecuencias. Veamos un ejemplo del proceso de la rebelión. Y pensamiento es uno de los objetivos, de los aspectos. Pensamiento, quiero, deseo. Ya les puse ejemplos hace 8 días. Pero la principal frase de la palabra es: yo quiero, yo deseo hacer. Y ahí sácale tu gusto o el pensamiento malo que te ha venido atacando y que dices: yo quiero hacer. Ya vimos que para muchos es: yo me quiero ir de parranda. Bueno, yo me quiero ir con mis amigos, pero estas son palabras, son quiero y deseo. El razonamiento, que es el argumento que apoya al pensamiento, es: lo merezco. Yo quiero hacer eso porque me lo merezco. Entonces la palabra me lo merezco es un argumento, un razonamiento que está apuntalando al pensamiento, que lo está reforzando. Otra frase de razonamiento es, que a veces no viene de nosotros, mayormente viene del diablo: es que te corresponde, es que lo necesitas soltar una cana al aire. Y hay unos que sueltan 20 canas. Entonces necesitamos darnos cuenta que los razonamientos, la mayoría de los razonamientos son diabólicos, satánicos. Desde comenzar el pensamiento, pero sabemos que vienen del enemigo, pero una vez que los identificamos tenemos que empezar a frenar, y ahí nos vamos a evitar para caer en rebelión y empecemos a hablar cosas que van a traer tristeza, dolor y angustia, como mencioné todos los adjetivos que mencioné al principio. Y terminamos hablando palabras cuando el pensamiento y el razonamiento, argumentos se establecen. Sigue la declaración de rebelión contra la autoridad. Yo quiero ir y voy a ir. Muchos jóvenes lo repiten a sus papás. Jóvenes, mujeres y jóvenes, varones, y algunos maridos, cuando su esposa dice: no vayas, mira que me voy a ir porque me lo merezco. Tanto trabajé esta semana y no puedo ir de parranda con mis amigos. Pero es que cuando te vas de parranda regresas borracho y ya te gastaste todo el dinero. Pero yo me lo merezco. Y el diablo le dice: sí, tú te lo mereces. Esos son los argumentos, los pensamientos y la palabra pronunciada. Me voy, y aunque tú no quieras y aunque te molestes, lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Lo hacen. Ya. Se cometió aquella rebelión ya efectuada. Tarde o temprano el hombre y la mujer rebeldes pronto pronunciarán las palabras de rebelión. La escritura, que es verdad, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Significa que las palabras de una persona revelan sus verdaderos sentimientos y pensamientos, lo que hay dentro de él o de ella. Por eso lo leemos en la palabra en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Y en 2 Corintios 10, 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hace un momento afirmamos que el proceso de rebelión comienza con los pensamientos, continúa con los argumentos o razonamientos que apuntalan a ese pensamiento, y terminamos pronunciando las palabras de rebelión contra Dios, que es la autoridad suprema y quien designó a las autoridades delegadas en este mundo. Nosotros pensamos que nada más te estás peleando con tu papá, que te estás peleando con tu jefe, o que te estás peleando con el jefe del equipo de ahí, del básquetbol o del fútbol. No, es tu autoridad. Y en la iglesia, nada más es el líder de casa de bendición, nada más. Es que nada más es el maestro de los niños, pues nada más voy y le grito. Tenemos que reconocer y entender que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y cuando nos rebelamos a la autoridad, nos estamos rebelando directamente contra Dios. Por eso, tarde o temprano, la mujer o el hombre que han estado acariciando los pensamientos, los deseos de hacer su propia voluntad y no la de Dios, han estado acariciando ese deseo. ¿Por qué tengo que hacer esto que me dicen? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sujetar a mi marido? Y luego, si se junta con la amiga, yo a veces veo que cuando una mujer se junta con una persona que está casada y que está bien en su hogar, pero tiene una amiga divorciada, normalmente encuentro que esas personas sueltan veneno. ¿Y para qué? ¿Y tú cómo vives? No, yo vivo feliz sin mi marido, yo al cabo ahora sí soy libre. Y ahí están sembrando veneno en la mente de aquella mujer que está casada, que su matrimonio esté bien. ¿Qué no te pones a pensar que lo que te están sembrando es pura palabra demoníaca del diablo que quiere destruir tu hogar, tu familia? Ahora a veces se juntan las puras divorciadas y empiezan a comerse a todos los maridos y a toda la cosa, siempre hablando mal, hablando odio, rencor, resentimiento, amargura. Si tú estás divorciada y eres aquí, ya no seas parte de esos grupos. Empieza a bendecir, decirle a la que está casada: quédate casada, conserva a tu marido. Yo no lo hice, no sabemos por qué, pero creo que hay sabiduría cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Por eso vemos que alimentándolos están acariciando sus pensamientos y los alimentan con argumentos, con razonamientos que normalmente nacen del orgullo y de la arrogancia de sentirnos superiores a los demás. Entonces esa divorciada se siente superior a la tonta que está casada, que está soportando a su marido. ¿Por qué lo soportas? Bueno, porque Dios me dijo que me someta a él. ¿Y qué? Pues yo sé que Dios tarde o temprano me va a bendecir, va a corregir a mi marido, y si no lo corrige, me va a bendecir a mí, me va a dar más concha para aguantar. Pero yo no le voy a quitar el papá a mis hijos porque yo no estoy de acuerdo, porque yo no estoy satisfecha. No sé, tantos argumentos estoy hablando. Los pensamientos vienen y los argumentos, el diablo vienen. Los argumentos y los razonamientos. Es como quien dice: es que mi razón es esta. Yo tengo la razón. ¿No lo han oído? ¿Cuál es la razón que me tienes que dar? No tengo que darte razones. Cuando hay autoridad, obedece.
Por eso continuamos. Dice, la arrogancia nacen del orgullo y la arrogancia de sentir superiores, y sin querer convierten esos pensamientos, óigalo, y sin querer convierten ese pensamiento apoyado por argumentos en fortalezas. Fortalezas son castillos como los medievales, con unos muros, con fosos alrededor llenos de cocodrilos, con torretas resistentes, con armaduras. Son fortalezas muy difíciles de derribar, que al nacer del orgullo y de la arrogancia son de origen diabólico, porque el diablo construye, edifica ese castillo, esa fortaleza, que en nuestros pensamientos son ideas y conceptos que son tan poderosos que a través de los argumentos nos impulsaron a tomar decisiones que nos llevaron a la desobediencia, a pecar, que es apartarnos del plan y de la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo que nos lleva a la destrucción, a la separación de Dios y muchas veces a la muerte eterna. Para los que no son cristianos, pensamientos, argumentos, rebelión, y siguen en rebelión, pecando y a la muerte eterna. Pero es que yo soy cristiano. Tú eres cristiano, entonces no te vas a ir al infierno, pero te va a ir como en feria, mi hermano, por desobediente. Vas a experimentar la tristeza, el dolor, la angustia, la enfermedad, las carencias. No puede haber un resultado bueno en la rebelión contra Dios, que es bueno. Por eso Dios nos está revelando que debido a esas fortalezas, tarde o temprano las personas rebeldes pronunciarán palabras de rebelión. Yo no aguanto que me estén mandando, que me estén diciendo qué tengo que hacer, por tanto me retiro. Ya no aguantan. Dejan el matrimonio, abandonan a la esposa, abandonan al esposo, abandonan el hogar, renuncian al trabajo. Era un buen trabajo, tenían un buen salario, pero ya no aguantaron la autoridad. Ya no aguanto ese jefe, mejor a ver qué encuentro por ahí. Y luego no encuentran nada. Lo importante está que las palabras de rebelión vienen cuando palabras por las cuales viene el juicio de parte de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vean lo que dice la palabra en Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, que son malos pensamientos, y todos esos malos pensamientos, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, el gozo, la alegría de Dios, eso dice, no, que dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Las fortalezas son los pensamientos. Apréndete esto. Las fortalezas son los pensamientos, ideas y conceptos que hemos permitido que se formen en nuestra mente, apoyados y reforzados por argumentos, razones que el enemigo ha puesto en nuestras mentes para que tomemos decisiones en contra de la voluntad de Dios. Él ha permitido que se formen estas fortalezas, las construye, las edifica para que te pongas en contra de la voluntad de Dios. Y pudiéramos decir que estamos totalmente indefensos ante el embate del enemigo y la debilidad de nuestra carne. Declararnos derrotados sin esperanza, con un futuro triste y doloroso, el de vivir separados de Dios, caminando a la muerte eterna, si no eres cristiano, y si no, casi como caminando a la muerte eterna, casi.
Pero bendito sea nuestro Dios y gloria sea su nombre, que nos revela la verdad y nos muestra cómo la autoridad de Dios destruye la fortaleza de los argumentos y de los pensamientos, haciéndonos libres, verdaderamente libres. Bendito sea nuestro Dios y gloria sea su nombre, que nos revela la verdad y nos muestra cómo la autoridad de Dios destruye la fortaleza de los argumentos y de los pensamientos, haciéndonos libres, verdaderamente libres. En 2 Corintios 10, 4 y 5 leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción. Las armas que Dios nos da son poderosas para la destrucción de fortalezas. Pero fíjense cómo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo hace? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Una de las armas, porque dice las armas de nuestra milicia. Son varias las armas, pero vamos a anotar una. Una de nuestras armas es la palabra de Dios. Van a ver qué precioso es esto. La palabra de Dios es un arma poderosa para destruir las fortalezas del diablo. Todo pensamiento, todo argumento que nos lleva a la rebelión, si tú te metes a la palabra, escuchas la palabra y la llevas a cabo, eres más que vencedor y vas a destruir toda intención del diablo de lastimar tu vida, tu familia, tu empresa o tu negocio. Por eso, Hebreos 4:12, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Por eso veamos lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso encontramos ahí que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, ¿el qué? El alma. Les vuelvo a preguntar a todos los que son de mi vejez: ¿de qué está compuesta el alma? ¿Cuántas partes se divide el alma? 3. Mente, emociones y voluntad. Si la palabra entra hasta partir el alma, quiere decir que entra en nuestra mente. Y en nuestra mente están nuestros pensamientos. Y en nuestra mente están los argumentos. Y en nuestra alma están las decisiones. Por eso la palabra es poderosa para entrar y partir. Es viva y eficaz. Y además dice, para partir el alma y ¿qué más decía? Y el espíritu. Y les voy a decir, a eso no lo saben muchos, ¿de cuántas partes se divide el espíritu? 3. Les voy a decir cuáles son esas 3. La intuición, la conciencia y la comunión. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, mente, emociones y voluntad. Pero también entró al espíritu. Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y sí que la palabra se mete hasta lo más profundo. Físicamente dice
hasta las coyunturas, los huesos y los tuétanos, físicamente hablando. Pero espiritualmente se mete hasta lo más profundo en nuestro espíritu. La intuición, ¿qué les dije la otra? La conciencia y la comunión. Por eso les voy a hablar un poquito nada más definiéndoles la intuición. ¿Qué es la intuición? Es la facultad de entender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamientos o de argumentos. Estoy lanzando una cosa de filete. No es más que, no es hueso, es filete, carne. La intuición es la facultad de entender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamientos ni de argumentos. Quiere decir que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, entra hasta nuestro interior y nuestra intención y nos da el poder de intuir sin tener que estar pensando, ¿será que no? ¿Cuál es la razón por la que tengo que hacer? No, esto es la verdad. Intuitivamente dices, esta es la verdad de Dios. Y es el resultado de saber si estamos en armonía y si no, y si andamos en su voluntad. Esa intuición es el resultado de saber si estamos o no en armonía con la voluntad de Dios. La intuición es percibir, es presentir la presencia o la ausencia de Dios o de otros espíritus malignos. La intuición es percibir la presencia de Dios o de un espíritu maligno que no es de Dios. Y no siempre va a llegar ahí disfrazado como uno, no. Son personas que que el diablo está usando, manejando, que nos hablan. Pueden ser nuestros amigos. Ojo, puede ser un cristiano que anda en malos caminos, aunque esté asistiendo, pero cuando te dice o te da una frase que tú sabes, ¡pum!, tu intuición dice, esto no es de Dios, esto no está correcto. Entonces Dios quiere purificarnos a la iglesia y a decirnos, cuidado. Tenemos que estar atentos, cuidando nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es percibir. Y lo digo aquí directamente dentro de la iglesia, pero en tu trabajo, el jefe, ay, mira qué guapa veniste hoy. Ay, mi jefe, qué atento es. Ahora me dice el pastor Israel, pastor, ahora eso es acoso. No le podemos decir a nadie, mira qué bien estás, porque la gente de ahora dice es acoso. Entonces, qué fea estás. Qué mal arreglada veniste. Entonces la intuición es percibir, presentir la presencia y la ausencia de Dios, pero más que todo es la facultad instantánea de saber si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Y saben quién te hace eso? La palabra. El otro punto de nuestro espíritu era la comunión. La comunión es la plena armonía que tiene nuestro espíritu con el Espíritu de Dios en una intimidad profunda con Él. La comunión, nuestro espíritu habla con su espíritu. Por eso cantábamos, no sé si el domingo, que un abismo llama a otro abismo. La profundidad de nuestro espíritu le habla a la profundidad del Espíritu de Dios. Eso es la comunión que hay en el Espíritu y es lo que nos permite entender a Dios, conocer a Dios y hablar con Dios.
porque nuestro espíritu fue dado por Dios para tener comunión con espíritu, y Él es espíritu, pero también esa parte nuestra tiene la posibilidad de entrar en comunión con espíritus malignos. Ojalá que el espíritu nuestro dijera: ya aquí me atranco, no, con malignos no le entro. No, esa es parte de tu personalidad. Tú tienes esa posibilidad, pero si estás en la palabra, la comunión te dice: cuidado con ese espíritu, no te metas. Y entonces entras en una comunión con situaciones demoníacas y de idolatría, de brujería, de hechicería. El otro punto que era la conciencia. ¿Cuáles son las tres partes del espíritu? Intuición, comunión y conciencia. La conciencia, siempre decimos: es que me remuerde la conciencia. No te remuerde, te está devorando. Ya deja de hacer eso. Te está masticando de manos, pies y cabeza. La conciencia es el conocimiento, primero, de que somos criaturas eternas. No es un producto del razonamiento de la mente humana, porque la mente humana no tiene esa capacidad, pero el espíritu, en la parte de la conciencia, nos dice: somos criaturas eternas. Este cuerpo se acaba. Eso dice la mente, el alma, ¿verdad? Aquí se acaba. No. El espíritu dice: no, esto va más eterno, y es un conocimiento profundo, interior, del bien y del mal. La conciencia es un profundo conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que es nuestra conciencia moral. La conciencia moral es precisamente eso donde dices: esto está mal, esto no es correcto. ¿Sabes qué? Ya hablando así, esto es pecado. ¡Guay! ¿Qué es pecado? Pecado es apartarte del propósito de Dios. Es hacer lo malo, porque el propósito de Dios es que hágaslo. Entonces la conciencia, que es una parte de nuestro espíritu, nos está diciendo: esto no está bien, no es correcto, te estás apartando del propósito de Dios, vas a caer en pecado. ¿Y sabes cómo se afila el espíritu? Con la palabra de Dios que habla a nuestro espíritu, porque la palabra de Dios se mete hasta lo profundo del alma y se mete a lo profundo de nuestro espíritu. Lo acabo de leer. Ahora ya entiendan por qué. Porque Él quiere que estemos alertas todo el tiempo. Y la gente que no lee la Biblia, que no está orando, que no está en comunión con Dios, y ahora que tuvimos 21 días de ayuno, mucha gente se animó, se alertó, otros perdieron el tiempo, se la pasaron papaloteando. Bueno, es su decisión. Lo importante es que la conciencia moral yo sé si es bueno, si no es bueno. Solo yo sé. Miren lo que es la conciencia del espíritu. Solo yo sé lo que hay en mí. Yo sé quién soy, cómo soy, y no me puedo ocultar de Dios. Solo yo sé lo que soy. Solo yo sé lo que hay en mí. Y no me puedo ocultar de Dios. Eso te dice la conciencia. Quiero decirles que todos, no hay ninguno, me lo atrevo a decir con esa autoridad, todos tenemos en nuestra conciencia esa parte. Solo tú sabes lo que tú eres, que no sabe ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tus hijos. Por eso la conciencia a veces nos acusa.
nos acusa. Y no podemos decir, porque destruiríamos cuántas cosas. Pero el que lo conoce es. Entonces tú tienes que ponerte a cuentas con. Para que seas libre, totalmente libre. ¿Libres de culpa? Limpia conciencia, decía el apóstol Pablo. Tengo limpia conciencia. Porque aunque no lo saben, yo sé que yo lo sé, que si yo me conozco, lo interior, lo que hice, lo que he hecho, todo lo que ni quiero que nadie sepa, ni que jamás, porque el día que lo sepan, ¡qué desilusión! ¿Cómo me desilusionaría mi pastor? ¿Cómo me desilusionaría mi esposa, mi esposo? ¡Ay! Ya, cállate. Ponte a cuentas con Dios. Esa es sabiduría de lo alto. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Sabes por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Ya vimos cómo parte el alma, ya vimos cómo parte el espíritu. ¿Sabes por qué es viva y eficaz? Porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo. No, si ahora hay filete, pero grueso. Es Jesucristo mismo, el Hijo eterno de Dios, que vive para siempre y nunca dejará de ser. Por eso es viva y eficaz, porque nunca dejará de cumplirse. Es la palabra de Él. Él es eterno y Él es santo. Ahora ya ese texto para mí ya cobra una diferencia. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero cuando yo en mi mente entienda, mi conciencia entienda, es que la palabra viva y eficaz es una persona. Esa persona es Jesús, el Hijo eterno de Dios. La palabra lo dice. ¿Dónde? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el Verbo. Mucha gente no entiende esto. Y es normal porque no todos hemos pasado por una preparatoria o estudiar algo de griego. No sé si en las preparatorias ahora ven griego. Antes veíamos griego, veíamos un poco de latín. Ahora creo que están quitando esas materias. Bueno, por eso somos más ignorantes. Pero bueno, la circunstancia está en la palabra logos en griego quiere decir palabra. Verbo, perdón, se tradujo como verbo, que quiere decir logos, se tradujo como verbo. Y verbo, ¿qué quiere decir la palabra logos? En el principio era el logos, así está escrito en el griego. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. ¿Por qué tradujeron la palabra logos como verbo? Porque en la gramática española el verbo es la acción de la oración. Es la palabra que lleva la acción, el movimiento, la actitud está en el verbo. Entonces es una palabra viva, es una palabra de acción, una palabra que se está moviendo, una palabra que no está quieta, es dinámica. Eso.
Dáselo fuerte. Quiere decir que en el principio, entonces vamos a asociar la palabra logos con Jesús. En el principio, quiere decir antes de fueran todas las cosas. En el Génesis, allá en el mero principio. En el principio era el verbo, era el logos, era Jesús, la palabra que se movía, la palabra activa. En el principio era Jesús y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Viste cómo se revela la palabra verbo? En el principio era Jesús y el verbo era, y Jesús era con Dios y Jesús era wow. Juan 1:14. Y aquel verbo y aquel logos, ya para que no les quede duda, ya está escrito. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo el logos? Y vimos que gloria como de quién. ¿Lleno de qué? Su nombre es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, declaró. Juan 8:32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? ¿Quién nos va a hacer libres? ¿Quién nos va a quitar todo engaño, toda mentira, toda trampa? ¿Quién va a derribar las fortalezas del diablo? Así que, en esta ocasión, en esta noche, no tenemos excusa para no reconocer la autoridad suprema de Dios en Cristo Jesús. Estamos finalizando. Y al que se le va el camión. Así que hoy, en esta ocasión, en esta noche, no tenemos excusa para no reconocer la autoridad suprema de Dios en Cristo Jesús, quien es el único que puede liberarnos de nuestros pensamientos, que nos llevan a declarar palabras de rebelión. ¿Quiénes son los que nos llevan a declarar palabras de rebelión? Nuestros pensamientos. Palabras que nos llevan a la muerte eterna, pero que hoy estamos escuchando la voz de nuestro Señor, Dios y Salvador, quien puede, con su autoridad soberana. Cuando tú dices autoridad soberana o soberano, estás hablando de un rey. Y en este caso, el único rey de reyes y Señor de señores. Con su autoridad soberana puede librarnos de todo pensamiento que nos lleva a la desobediencia. Como dice su palabra, Él lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Vamos ahí a leer rápidamente todos juntos. ¿Qué dice? Derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y todos decimos, amén. Dios, el Padre, está esperando que llegue este glorioso día cuando todos nos sometamos totalmente en obediencia a Él. ¿Les repito eso? Dios el Padre está esperando que llegue este glorioso día cuando todos nos sometamos totalmente a la obediencia a Él. Quiere decir que todavía no llega. Aunque ahora tiene a Jesús. Su Hijo perfecto en obediencia. Está esperando que llegue el día en que todos seamos obedientes. Pero ahora tiene a su Hijo, que fue y es perfecto en obediencia. Y Él está esperando que todos sus hijos aquí en la tierra lleguemos a ser como Jesús. Él está esperando que todos sus hijos lleguemos a ser como Jesús. Como dice su palabra en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Es el anhelo de su corazón. Que todos lleguemos a ser como Jesús. Tu oración, mi oración debe de ser: Padre, ayúdame a ser como tu Hijo Jesucristo. Por eso decidimos que este año vamos a estar caminando con Él, con el Espíritu Santo, todos los días, pidiéndole su guía, su orientación, su dirección. Jesucristo dijo en Mateo 28, 18 y 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les habló diciendo? ¡Fuerte! Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos 16, 17 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús, quien tiene la autoridad suprema en todo el universo. Acabamos de leer que Él dijo: toda autoridad me ha sido dada, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Jesús, que tiene la autoridad suprema en todo el universo, nos dijo cómo hablar en oración con el Padre Eterno. Nos dijo cómo orar. Ay, pastor, si yo rezo todo el tiempo el rosario, me sé el Padre Nuestro. Sí, cierto. Él dijo: vosotros pues oraréis, ¿cómo? Así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora todos juntos, porque ahí está el compromiso. Venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Mi pregunta para ustedes es: si Jesucristo, que es el Rey eterno, el creador y sustentador de todo el universo, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto quiere decir que habrá o hay desobediencia en el cielo. Él, el Hijo eterno de Dios, dijo que pidamos: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo. O sea que hay la posibilidad de que haya desobediencia en el cielo. O sea que Dios te está diciendo: no hay manera de que justifiques la desobediencia y la rebelión aquí en la tierra. No hay manera. Por eso uno de los textos que leímos dice que está pronto a castigar toda desobediencia. La respuesta obviamente es no. Por tanto, nosotros debemos entender que todo en el reino de los cielos y en el reino que se está estableciendo en este mundo está basada en la autoridad del Rey. Y el reino de Dios comienza cuando hay una total y absoluta obediencia al Rey. El reino de Dios comienza cuando hay una obediencia total y absoluta al Rey. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. ¿Sabes cuándo se va a establecer el reino de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu hogar, en tu familia? Cuando haya una total y absoluta obediencia. Papá, padre de familia, por favor, sé tú el testimonio principal de obediencia, donde tú digas: el Rey es Jesús en mi corazón, el Rey vive en mí. Mamá, haz que tus hijas y tus hijos y tu esposo vean que el Rey vive en ti. Este martes es un martes fuera de lo normal. Es que estamos viendo cadena de autoridad. Sí, esto es la conclusión de la cadena de autoridad. Si no le entregamos nuestras vidas al Rey, si no dejamos que Él sea el Rey y que Él reine en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro negocio, estamos fracasados. Recordemos que el rey Saúl, los felicito porque se pararon dándole la honra a Dios. Recordemos que el rey Saúl fue rechazado por Dios no por robar, sino por perdonar a lo mejor de las ovejas y de lo mejor del ganado para ofrecer sacrificio a Dios. Esto fue algo que provino de algo que a él le pareció mejor. Pongan atención, cada frase tiene un impacto, tiene una razón de ser. Yo le estaba orando al Señor: no me permitas escribir lo que tú no quieras, lo que tú no necesites. Hoy tuve una lucha tremenda para poder hacer esto.
Por eso digo que es una victoria del Señor para los que acepten y crean lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, como iglesia, como personas. Porque de veras el reino de Dios se va a establecer en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en todas partes. Eso vino en el corazón de Saúl, porque a él, fíjense, le pareció mejor. En sus propios pensamientos, él decidió cómo agradar a Dios. Cuidado, busco agradar a Dios desobedeciendo a Dios. Buscamos agradar a Dios desobedeciendo a su autoridad. Nadie puede decir que Saúl no era celoso en su servicio a Dios. Saúl no mintió, pues en realidad había perdonado lo mejor del ganado. Así le dijo a Samuel: perdoné lo mejor para ofrecer un sacrificio. Perdoné para hacer un sacrificio. Pero había tomado una decisión según sus propios pensamientos, perdonar lo que Dios no había perdonado. Debemos de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decir más de esto sería totalmente incorrecto. El obedecer es mejor que los sacrificios. Los hombres no tenemos ningún derecho, ni habría sabiduría en nosotros en tratar de aconsejar a Dios o tratar de corregir lo que Él ya ha determinado. Ahí comienza lo terrible de la desobediencia a la autoridad, cuando comenzamos con nuestros pensamientos a argumentar, a razonar lo que a mí me parece mejor, lo que creo que Dios ha dicho, o empezamos a interpretar lo que es claro que Dios ya dejó dicho. Dios no le habló directamente a Saúl. No se le apareció en una nube. No se le apareció como un ángel. Dios le habló a Saúl y le dio la orden a través de su autoridad delegada. ¿Y saben quién era esa autoridad delegada? El profeta Samuel. Es que voy a desobedecer a mi líder, voy a desobedecer al pastor, voy a desobedecer a mi jefe, voy a desobedecer a mi maestro, voy a desobedecer a mi esposo. No, no, no. Estamos desobedeciendo a Dios directamente. Por eso vienen todas las broncas y las consecuencias que hemos vivido como raza humana. Desde hace 4,000 y tantos años estamos en desobediencia y en rebelión. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Puestos todos de pie. Saúl rehusó destruir a todos los amalecitas con sus ovejas y ganado mayor, como Dios lo había mandado. ¿Y saben qué pasó? Dios le mandó destruir a todos los amalecitas. Dejó vivo al rey de por ahí. Y su fin de Saúl
puede ser muerto por un amalecita. Fíjense, terminando de ese modo su reinado con la muerte. Todos los que se basan en su propio parecer, en sus pensamientos, y perdonen a los amalecitas, serán muertos finalmente por un amalecita. Es decir, todo aquel pensamiento que Dios te ha dicho que arranques de tu corazón porque no está de acuerdo a su voluntad y no lo hagas, va a venir a ser tu propia destrucción. Dios te dijo: deja de hacer eso, deja de vivir eso, deja de mentir, deja de robar, déjalo, porque si no va a provocar tu propia muerte. Dios le dijo a Saúl: destruye a todos los amalecitas, no deja nadie conviva. Y al fin de cuentas, una amalecita fue el que lo mató. Tengamos temor de ahora en adelante de sustentar y llevar adelante nuestras ideas y nuestras opiniones y no las de Dios, porque nuestro fin será el fin de los desobedientes. La obediencia perfecta solamente es posible después de volver a tener nuestros pensamientos liberados o libertados por Cristo. Por eso, en esta noche, yo les invito a los que me ven por internet y los que han de ver este mensaje posteriormente, pero hoy a los que estamos aquí en este auditorio, que vengamos a Jesús y le digamos: Señor Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, pero que queremos que también seas nuestro Señor, nuestro Rey, el que gobierne en nuestros corazones, porque entonces mi vida será transformada, mi hogar también, mis relaciones, mi negocio, mi empresa va a tener la bendición de estar bajo la cobertura y la protección de la autoridad del Todopoderoso Dios, el Creador y sustentador de todo el universo. Y todos decimos: Dios siempre quiere que yo haga una invitación para si hay algunas personas que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Hoy es la oportunidad que Dios te da de que le entregues tu vida a Jesús, tengas el perdón de tus pecados, tengas la vida eterna, le abras tu corazón. Él va a entrar a vivir dentro de ti y tienes que decirle: yo quiero que tú seas mi Dios, mi Salvador, pero el Señor de mi vida, el que gobierne mi vida. Porque muchos lo agarran como Salvador. ¿Saben qué es Dios? Porque no le pueden quitar la posición de Dios. Lo agarran como Dios, el Salvador. Pero Señor, no, yo no voy a hacer todo lo que te dé tu gana, yo voy a hacer mi vida. ¿Ya me entendieron? ¿Por qué cuando oramos recibiendo a Jesucristo, yo hago énfasis? Te recibo como mi Dios, como mi Salvador y el Señor de mi vida. ¿Qué quiere decir? El Rey, el que gobierna, el que tiene toda la autoridad. Entonces tu vida, la mía y la de todos, va a ser
una vida bendecida, prosperando y en victoria. ¿Hay alguien en esta noche que quiere recibir a Jesucristo? Si esa es tu necesidad y tu deseo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esa oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Te necesito, porque no hay paz, no hay gozo, no hay alegría en mi corazón. Necesito estar a cuentas contigo. Te pido perdón de todos mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración por primera vez y no la habías hecho antes, levántame tu mano ahí donde estás, porque yo debo de orar por Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Alguien más. Allá, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Todos los que hicieron esta oración, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Aquí los espero. Aquí los espero. Pasen, pasen, pasen. Denles un aplauso. Denles un aplauso. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. ¿Alguien más? Yo me gozo, porque en el cielo hay gozo. En el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Le entregaste tu vida a Jesucristo? Bueno, ahora eres hijo de Cristo, Cristo, Cristo. Pero también Poder se rompen cadenas. vamos a declarar que tenías en el nombre Cielo y la tierra, santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, declaro sano a Iván de todo tipo, clase y variedad de cáncer. Señor, se seca ese cáncer desde la raíz. Toda célula que se haya desparramado por su cuerpo se seca como hojas. Y hoy, Señor, una victoria sobrenatural sobre su vida para la gloria de tu nombre y para bendición de Iván. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Dios te bendiga también. Amén, amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a estos varones, a estas damas que están aquí delante de ti. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres Dios de milagros. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Tú has puesto poder en nuestra boca, de vida o de muerte. Declaramos vida y no muerte, salud y no enfermedad, riqueza y no pobreza. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar una palabra.
nuestro. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por tu provisión. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu poder desencadenándose para bendecir nuestras vidas. Hoy te reconocemos nuestro Dios, nuestro Salvador, pero también el Señor de nuestras vidas. Señor, gracias por destruir todo pensamiento y todo argumento que nos lleva a la rebelión. Hoy decidimos cuidar y proteger nuestra mente. Decidimos hacer oídos sordos a todas aquellas sugerencias de nuestros amigos, entre comillas, que quieren apartarnos de ti y de tus caminos y de la obediencia que nos debemos a tu persona. Gracias por esta noche. Gracias por este curso que nos has dado de cadena de autoridad. Lo cerramos en victoria y todos decimos amén.